¿Alguna vez has sentido un escalofrío en la nuca mientras caminas solo por un lugar silencioso? Esa sensación de que, aunque no ves nada, algo te observa desde las sombras. Esta noche, no vamos a hablar de lugares silenciosos. Vamos a hablar de los lugares creados para el silencio eterno, los cementerios, las criptas, las capillas funerarias. Y vamos a escuchar las historias de aquellos que rompieron ese silencio. Prepárate. Lo que estás a punto de escuchar son relatos que desafían la lógica, testimonios de lo imposible que han helado la sangre de testigos y sacerdotes. Apaga las luces, si te atreves. El terror comienza ahora. Historia 1, la misa interrumpida por lamentos en Málaga, España. La Capilla del Cristo de los Afligidos, en Málaga, es un lugar antiguo. Sus muros de piedra caliza han absorbido siglos de oraciones, incienso y, sobre todo, dolor. Es un lugar donde el aire es perpetuamente frío, incluso bajo el implacable sol andaluz. Aquella tarde de noviembre, la capilla estaba abarrotada para el velorio de don Anselmo de la Vega, un hombre respetado, pero cuya fortuna se rumoreaba que provenía de negocios turbios y promesas rotas. Su viuda, doña Elvira, permanecía rígida en la primera banca, un velo negro cubriendo un rostro que, según decían, no había derramado una sola lágrima. El padre Mateo, un hombre de fe curtida por décadas de servicio, oficiaba la misa de requiem. El ambiente era pesado, denso con el olor de los lirios y el humo de las velas que parpadeaban erráticamente, proyectando sombras danzantes sobre los rostros de los dolientes. El silencio en la capilla no era pacífico, era un silencio tenso, opresivo, como el que precede a una tormenta violenta. Cada tos ahogada, cada crujido de la madera de las bancas, resonaba con una claridad incómoda. El padre Mateo levantó las manos para la consagración. El silencio se hizo absoluto. Ni un susurro. Ni un respiro. Fue entonces cuando se escuchó. Al principio, fue un sonido tan leve que varios asistentes pensaron que era el viento colándose por alguna grieta. Un quejido bajo, lastimero, como el de un animal herido. El padre Mateo frunció el ceño, pero continuó, su voz temblando apenas una fracción. Los asistentes se miraron unos a otros, con los ojos agrandados por la confusión. Todos estaban inmóviles. Todos estaban en silencio. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi. Comenzó el sacerdote, elevando la voz, tratando de ahogar la distracción. Pero el sonido respondió. Creció en intensidad, transformándose de un quejido a un sollozo desgarrador. Era una voz de mujer, inconfundible, rota por una angustia que parecía inhumana. No eran los sollozos controlados de doña Elvira, esto era un lamento crudo, visceral, que parecía vibrar en los propios huesos de la capilla. Miserere nobis. El lamento se convirtió en un grito agudo. Un grito de pura desesperación que heló la sangre de todos los presentes. Varios asistentes se llevaron las manos a los oídos. Una joven en la parte trasera se desmayó. El grito no venía de la congregación. No venía del coro, que estaba vacío. Parecía emanar de todas partes a la vez, de las paredes frías, del altar de mármol, lo más aterrador, de la cripta sellada bajo sus pies. Doña Elvira se levantó de golpe, su rostro pálido como el mármol. ¿Qué es eso? Hagan que se calle, siseó, pero su voz temblaba de terror. El padre Mateo, pálido pero firme, levantó el crucifijo. En el nombre de Dios, quien quiera que seas, te ordeno que calles. Este es un lugar santo. Por un instante, el grito cesó, reemplazado por un silencio aún más aterrador. Pero luego, la voz regresó, esta vez diferente. Ya no era un lamento, era una serie de susurros rápidos, siseantes, ininteligibles. Las palabras se superponían, creando una cacofonía demencial que llenaba la capilla. Las velas en el altar se apagaron todas a la vez, sumiendo la estancia en una penumbra iluminada solo por la luz moribunda del atardecer que entraba por los vitrales. El pánico se desató. La gente corría hacia la salida, empujándose, tropezando en la oscuridad. El ataúd de don Anselmo, en el centro, permanecía inmóvil, como el ojo de la tormenta. El padre Mateo se quedó paralizado. Había escuchado confesiones terribles, había visto la muerte de cerca, pero nunca había sentido una presencia tan tangible,
tan cargada de odio y dolor. Los susurros se intensificaron, y una palabra se distinguió claramente entre el caos, repetida una y otra vez, con una voz que ya no era femenina, sino gutural y profunda: mío. 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 Cuando el último asistente huyó, el padre Mateo se quedó solo con el féretro y la viuda, que se había desplomado en la banca, temblando incontrolablemente. Tan rápido como comenzaron, los susurros cesaron. La capilla quedó en silencio. Un silencio fúnebre, definitivo. La misa nunca se terminó. El velorio fue interrumpido. Se dice que doña Elvira confesó esa misma noche al padre Mateo los pecados de su marido, pecados que involucraban a una amante abandonada que había muerto en la miseria, jurando venganza. La capilla fue cerrada durante meses para ser purificada, pero los lugareños de Málaga afirman que la piedra caliza retuvo la memoria de ese día. Aseguran que, si pasas por la capilla del Cristo de los Afligidos en una tarde silenciosa, todavía puedes escuchar, muy bajo, un lamento de mujer que se filtra desde el suelo de la cripta. Si esta historia heló tu sangre y te hizo mirar 2 veces a las sombras de tu habitación, demuéstralo. Deja tu like para que sepamos que has sobrevivido a este relato, y suscríbete al canal. El terror apenas comienza, y no querrás perderte lo que viene. Historia 2. El ataúd que pesaba imposible de cargar en Tennessee, EUA. En las colinas brumosas del este de Tennessee, las tradiciones funerarias son tan antiguas como las propias montañas. La familia Billingham enterraba a sus muertos en el cementerio privado de la familia, una parcela de tierra en lo alto de una colina, con vista al valle que habían trabajado durante generaciones. El patriarca, Jedediah Billingham, había fallecido. Era un hombre duro, conocido por su temperamento feroz y su control férreo sobre su familia y sus tierras. El día del funeral fue gris y húmedo. 6 de sus sobrinos, hombres fuertes, curtidos por el trabajo agrícola, se acercaron al coche fúnebre para realizar la tarea final: llevar el ataúd de roble macizo colina arriba hasta la tumba excavada. El ataúd era pesado, sin duda, pero eran 6 hombres acostumbrados al esfuerzo físico. Colocaron sus manos en las asas de bronce. A la de 3, dijo el mayor, Tom. 1, 2, 3. Empujaron. El ataúd no se movió. Tom frunció el ceño, pensando que alguien había fallado en el esfuerzo. Vamos de nuevo. Con fuerza esta vez. Volvieron a tensar los músculos. Sus rostros se enrojecieron por el esfuerzo. Las venas se marcaron en sus cuellos. El ataúd permaneció inmóvil, como si estuviera soldado al suelo del coche fúnebre. Parecía pesar 1 tonelada. —¿Qué demonios? —masculló otro, soltando el asa y sacudiendo la mano. Está atascado en algo. Inspeccionaron el suelo. No había nada. El ataúd descansaba libremente sobre los rodillos metálicos. Intentaron deslizarlo. No se movió ni 1 centímetro. La confusión comenzó a transformarse en una inquietud palpable. Los asistentes al funeral, reunidos a cierta distancia, observaban la extraña demora con miradas nerviosas. El aire olía a tierra mojada y a algo más, algo metálico y frío. Esto es ridículo, dijo Tom, visiblemente molesto. Somos 6. Empujen. Se agruparon de nuevo, esta vez con una determinación casi desesperada. Gruñeron, sus botas resbalando en la hierba húmeda. El ataúd se sentía como si estuviera hecho de plomo sólido. Era un peso muerto, desafiante, una burla a su fuerza combinada. Era, sencillamente, imposible. Después de varios minutos de lucha inútil, se rindieron, jadeando, cubiertos de sudor frío a pesar del fresco del día. El reverendo Michaels, un hombre delgado con ojos penetrantes que había visto muchas cosas extrañas en esas colinas, se acercó lentamente. Había conocido a Jedediah. Sabía de su terquedad, una terquedad que, al parecer, trascendía la muerte. El viejo Jedediah no quería irse. Apartaos, muchachos, dijo el reverendo con voz calmada. Los 6 hombres retrocedieron, aliviados y asustados. El reverendo Michaels no tocó el ataúd. En su lugar, colocó su mano derecha sobre la tapa de roble pulido y cerró los ojos. La multitud guardó un silencio sepulcral. El reverendo comenzó a orar.
No era una oración estándar del libro, era una conversación severa. Jedidia Billingham, comenzó, su voz resonando en la quietud. Tu tiempo en esta tierra ha terminado. El Señor ha llamado a tu alma. Has gobernado esta tierra en vida, pero en la muerte, debes obedecer a un poder superior. La carne debe volver al polvo. Tu familia te llora y debe completar este rito. Te ordeno, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que liberes este peso terrenal y permitas que tu cuerpo descanse. Hizo la señal de la cruz sobre el féretro. Un viento repentino barrió la colina, agitando las hojas de los robles cercanos y haciendo que los asistentes se estremecieran. El reverendo abrió los ojos. Inténtenlo ahora, muchachos. Los 6 portadores se acercaron con evidente vacilación. Se miraron unos a otros, respiraron hondo y volvieron a agarrar las asas de bronce. A la de 3, dijo Tom, su voz apenas un susurro. 1, 2, 3. El ataúd se levantó. Se levantó con tanta facilidad, con tanta ligereza, que casi pierden el equilibrio. El peso era normal. Era el peso esperado de un hombre y un ataúd de roble, nada más. Los hombres intercambiaron miradas de puro terror, pero no dijeron nada. Con los rostros pálidos y las manos temblando, comenzaron la lenta marcha colina arriba. Mientras caminaban, uno de ellos juró que sintió como el ataúd vibraba ligeramente en sus manos, como si algo adentro estuviera resistiéndose en silencio. Nadie habló del incidente después del entierro. El reverendo Michael simplemente anotó en su diario esa noche: Jedidia fue tan terco en la muerte como lo fue en la vida. Que Dios se apiade de su alma terca. El peso imposible se había ido, pero el peso del recuerdo de ese momento permanecería en esos 6 hombres para siempre. ¿Te atreverías a cargar ese ataúd? Si sentiste el peso de este relato, presiona el botón de like. Y si no quieres que tu alma se quede atrapada aquí, suscríbete y únete a nuestra congregación de la noche. Historia 3. La mujer sin rostro que rezaba frente a un nicho en Guanajuato, México. El Panteón de Santa Paula en Guanajuato no es un cementerio común. Es un laberinto de criptas sobre el suelo, nichos apilados y callejones estrechos que serpentean bajo el sol abrasador de México. Es famoso por sus momias, cuerpos preservados por el clima seco y los minerales de la tierra. Pero los cuidadores y los sacerdotes locales saben que las momias no son lo único que habita esos pasillos. El padre Robles era nuevo en la parroquia. Joven y lleno de un fervor que aún no había sido puesto a prueba por lo sobrenatural, decidió una tarde hacer una ronda por el panteón al atardecer, ofreciendo oraciones por las almas que descansaban allí. El sol se hundía rápidamente, tiñendo las paredes de piedra de un color ocre y sangriento. Las sombras se alargaban, convirtiendo los estrechos pasillos en túneles oscuros. Estaba terminando sus oraciones cerca de la sección más antigua del cementerio cuando la vio. Al final de un pasillo corto, de espaldas a él, una mujer estaba arrodillada frente a un nicho sin nombre. Estaba completamente vestida de negro, al estilo de las viudas de antaño, con un rebozo oscuro cubriendo su cabeza y hombros. Su figura era delgada y estaba perfectamente inmóvil, absorta en su oración. El padre Robles sintió una punzada de compasión. A menudo, los familiares venían a esta hora, buscando privacidad para su duelo. No queriendo molestarla, comenzó a retirarse en silencio. Pero algo lo detuvo. Un detalle inquietante. Estaba rezando en voz alta, pero el sonido era extraño. No eran palabras en español ni en latín. Eran susurros siseantes, rítmicos, que parecían más un encantamiento que una oración. Y el aire a su alrededor era gélido. Un frío antinatural que contrastaba bruscamente con el calor residual del día. Señora, dijo suavemente, dando un paso adelante. El panteón va a cerrar pronto. Está oscureciendo. La mujer no se movió. Los susurros continuaron, quizás un poco más fuertes. Señora, ¿me escucha?, insistió el padre Robles, acercándose más. Podía oler algo ahora, un olor dulzón y penetrante, como flores muertas y polvo antiguo. Se detuvo a solo unos metros de ella. La mujer seguía de espaldas, su cabeza inclinada en esa falsa devoción. Por favor, debe irse. No es seguro estar aquí de noche.
Lentamente, muy lentamente, los susurros cesaron. El silencio que cayó fue pesado y expectante. La mujer dejó de temblar. ¿Está usted bien?, preguntó el sacerdote, extendiendo una mano para tocar su hombro. En el instante en que sus dedos rozaron la tela negra del rebozo, la mujer se puso de pie. Lo hizo con un movimiento fluido, antinatural, sin el esfuerzo de una persona arrodillada. Se giró para mirarlo. El padre Robles ahogó un grito y retrocedió, tropezando con una lápida baja. La mujer no tenía rostro. Donde deberían estar sus ojos, su nariz y su boca, solo había una extensión lisa y pálida de piel, como un maniquí de cera derretido. Era una pizarra en blanco de horror puro. El rebozo cayó hacia atrás, revelando que no había cabello bajo él, solo esa misma piel pulida y vacía. El sacerdote quedó paralizado por el terror. Su mente luchaba por procesar la imposibilidad de lo que estaba viendo. La cosa levantó una mano, pálida y con dedos largos como arañas, y la extendió hacia él. No emitió ningún sonido, pero el padre Robles escuchó una voz dentro de su cabeza. Una voz fría y antigua que susurró: ¿por qué interrumpes? El padre Robles hizo lo único que pudo. Levantó su cruz pectoral, que temblaba violentamente en su mano. Va de retro, Satana. La criatura sin rostro siseó. Fue un sonido como el de aire escapando de una tumba sellada. La cara lisa pareció ondularse, como si algo debajo de la piel estuviera luchando por salir. Dio un paso hacia él. El sacerdote cayó de espaldas, pero mantuvo la cruz en alto, comenzando el exorcismo en latín, gritando las palabras al cielo oscuro. La figura se detuvo. Inclinó su cabeza vacía, como si estuviera confundida por su fe. Luego, con la misma lentitud antinatural con la que se había levantado, se dio la vuelta, y en lugar de caminar, pareció deslizarse hacia la pared de nichos. No se detuvo. Simplemente se fundió con la piedra, desapareciendo en la pared sólida como el humo se disipa en el aire. El padre Robles se quedó allí, jadeando en el suelo de tierra, durante casi una hora, incapaz de moverse. Cuando finalmente encontró la fuerza para huir, nunca volvió a entrar al Panteón de Santa Paula después del atardecer. Siempre se preguntó por qué rezaba esa cosa, y a quién, o qué, estaba rezando en ese nicho sin nombre. ¿Qué harías si te encontraras con la mujer sin rostro? Si tu corazón sigue latiendo, presiona el botón de like para confirmar que sigues aquí. Y suscríbete, porque las entidades más oscuras de este canal apenas están despertando. Historia 4, la cripta que nunca se pudo abrir en Zaragoza, España. El cementerio de Torrero, en Zaragoza, es una ciudad de los muertos, con avenidas majestuosas y criptas familiares que hablan de antiguas fortunas. La familia Balbuena era una de ellas. Su cripta, construida en el siglo XIX, era una imponente estructura de mármol negro, sellada con una pesada puerta de bronce que no se había abierto en más de 50 años. El último miembro de la familia había sido enterrado en otro lugar, y la cripta se había convertido en un monumento olvidado. Hasta la noche del 31 de octubre. El sacristán, un hombre llamado Miguel, estaba haciendo su ronda nocturna. Era un trabajo solitario, pero Miguel no era un hombre miedoso. Conocía cada estatua, cada tumba. Pero esa noche, algo era diferente. El aire estaba cargado de electricidad estática, y un silencio pesado cubría el cementerio, tan profundo que sus propios pasos sonaban como explosiones. Mientras pasaba por la sección de las criptas antiguas, se detuvo en seco. Un sonido. Un golpe sordo. ¡Bum! 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 Provenía de la avenida de los Balbuena. Miguel se acercó con cautela, su linterna cortando la niebla que se arrastraba por el suelo. Se paró frente a la cripta de mármol negro. El sonido era inconfundible ahora. Venía de adentro. ¡Bum! 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 Era un sonido rítmico, metódico. Como si alguien, o algo, estuviera golpeando la pesada puerta de bronce desde el interior, tratando de salir. Miguel sintió que se le helaba la sangre. Retrocedió, su mente buscando una explicación racional. ¿Ratones? No, era demasiado fuerte. ¿El asentamiento de la estructura? No, era demasiado rítmico.
Boom. 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 El sonido era insistente, desesperado. Miguel corrió a la oficina y llamó al padre Anselmo, el sacerdote a cargo del cementerio. El padre Anselmo, un hombre escéptico por naturaleza, llegó 20 minutos después, acompañado por 2 guardias de seguridad del cementerio. Probablemente sea el viento en alguna ventilación, Miguel, dijo el padre, aunque su voz carecía de convicción. Cuando llegaron a la cripta, el sonido continuaba. Boom. 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 Los guardias de seguridad palidecieron. Padre, dijo uno, eso no es el viento. El padre Anselmo se acercó a la puerta de bronce. Estaba fría al tacto. El sello de cera que la mantenía cerrada, intacto durante medio siglo, estaba resquebrajado. Abran la puerta, ordenó el padre. Los guardias trajeron herramientas, palancas, un mazo. La cerradura estaba oxidada y sellada. Lucharon contra ella durante casi 1 hora. Mientras trabajaban, los golpes desde el interior se volvieron frenéticos. Bum 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 bum. Era un estruendo ensordecedor, como si un ariete estuviera golpeando el bronce desde el otro lado. El metal vibraba bajo sus manos. Está tratando de salir, gritó Miguel, retrocediendo. Silencio, ordenó el padre Anselmo. Es un alma atrapada o una trampa del diablo. Abran. Finalmente, con un chirrido metálico que desgarró la noche, la cerradura cedió. Los 2 guardias usaron las palancas para abrir la pesada puerta de bronce. Se abrió lentamente, revelando. Nada. Oscuridad absoluta. Un olor a polvo y ozono salió de la cripta. El padre Anselmo encendió una linterna potente y apuntó al interior. La cripta estaba intacta. Los sarcófagos de piedra estaban en sus lugares, cubiertos de polvo. No había señales de vida. No había señales de disturbios. Ven, dijo el padre, aunque su voz temblaba. No hay nada. Entró con cautela, seguido por los guardias. El aire era sofocante. Inspeccionaron cada rincón. No había nada. Caminaron hacia la puerta de bronce, y fue entonces cuando la vieron. Desde el interior, la puerta de bronce estaba abollada. Tenía marcas de golpes, pero no de un ariete. Eran cientos de pequeñas marcas, como si docenas de manos hubieran estado golpeando el metal con sus nudillos desnudos, con una fuerza imposible, durante horas. Las marcas eran frescas, el metal brillaba donde el bronce había sido golpeado. ¡Boom! El sonido ocurrió una última vez. Pero esta vez, no vino de la puerta. Vino del sarcófago más grande en el centro de la cripta, el que pertenecía al patriarca original, don Rafael Balbuena. Los 4 hombres no esperaron. Huyeron de la cripta, cerrando la puerta de bronce tan rápido como pudieron. No la volvieron a sellar con cera. Usaron cadenas pesadas y un candado industrial. Al día siguiente, trajeron albañiles y sellaron la entrada con ladrillos y cemento. La cripta de los Balbuena nunca se pudo abrir realmente, porque lo que sea que estaba dentro, nunca quiso que entraran. Solo quería salir. Los guardias del cementerio de Torrero aún hoy evitan esa sección. Dicen que en las noches de octubre, si te acercas lo suficiente al muro de ladrillos, todavía puedes escuchar, muy débilmente, el sonido de nudillos golpeando el bronce. ¿Te atreverías a escuchar en esa puerta? Si sentiste los golpes en tu pecho, danos un like. Suscríbete al canal y ayúdanos a mantener estas historias selladas, o quizás, a liberar la próxima. Historia 5, las voces que cantaban himnos en un panteón de Ohio, EUA. El cementerio de Spring Grove en Cincinnati, Ohio, es conocido por su belleza gótica. Es un parque de esculturas, mausoleos impresionantes y lagos serenos. Pero por la noche, su belleza se transforma en una melancolía inquietante. El padre Frank Callahan a menudo caminaba por los terrenos después de la medianoche, encontrando paz en el silencio y rezando por los difuntos. Era una rutina que había mantenido durante 20 años. Una noche de invierno, la nieve cubría el suelo, amortiguando cada sonido. El silencio era total. Frank caminaba cerca de la isla de los Inocentes, donde estaban enterrados muchos niños del siglo XIX.
Fue allí donde lo escuchó por primera vez. Un coro. Era débil al principio, llevado por el viento helado. Un coro de voces claras, cantando un himno. Frank se detuvo. Revisó su reloj, 2:30 de la madrugada. No había ceremonias a esta hora. No había nadie más en el cementerio, los portones habían estado cerrados durante horas. Siguió el sonido. Lo llevó a una sección más antigua del cementerio, una colina dominada por mausoleos de granito oscuro. El canto se hacía más fuerte, más claro. Eran voces de niños y mujeres, cantando Nearer, My God, to Thee, más cerca, oh Dios, de ti. La armonía era perfecta, hermosa, pero increíblemente triste. El sonido parecía provenir de todas partes, de las estatuas de ángeles cubiertas de nieve, de los árboles desnudos, del suelo congelado. Hola, llamó Frank, su voz sonando amortiguada por la nieve. ¿Hay alguien ahí? El canto se detuvo abruptamente. El silencio volvió, más pesado que antes. Frank sintió un escalofrío que no tenía nada que ver con la temperatura. Se quedó quieto, escuchando. Solo el sonido de su propia respiración. Pensó que lo había imaginado, un truco del viento y la fatiga. Estaba a punto de darse la vuelta cuando el canto comenzó de nuevo, esta vez mucho más cerca. Estaba justo detrás de él. Frank se giró rápidamente. No había nadie. Solo lápidas blancas extendiéndose en la oscuridad. Pero el coro estaba allí, tan claro como si estuviera en una catedral. Las voces eran puras, sin acompañamiento, llenando el aire helado. Aterrorizado pero fascinado, Frank comenzó a caminar hacia la fuente aparente del sonido, un gran mausoleo perteneciente a la familia Hildenhorn, cerrado desde 1920. A medida que se acercaba, el canto se hacía más fuerte, vibrando desde la pesada puerta de piedra. Frank puso su mano enguantada sobre la piedra. Estaba vibrando. Podía sentir la música a través del granito. Presionó su oreja contra la puerta. El canto cesó de nuevo, instantáneamente. Y luego, un solo susurro, claro y nítido, directamente en su oído, como si alguien estuviera del otro lado de la puerta. «Hace tanto frío aquí». Frank gritó y cayó hacia atrás en la nieve. Se arrastró lejos del mausoleo, su corazón latiendo con fuerza contra sus costillas. Se puso de pie y corrió, sin mirar atrás, hasta que llegó a la seguridad de la rectoría. Durante semanas, el padre Frank evitó esa sección del cementerio. Pero la curiosidad lo carcomía. Investigó a la familia Hildenhorn. Descubrió que la familia entera, el padre, la madre y sus 3 hijos pequeños, había muerto en un incendio en su casa durante una tormenta de nieve en el invierno de 1919. Fueron enterrados juntos en el mausoleo. El padre Frank regresó al cementerio la noche siguiente, esta vez con su estola y agua bendita. Se paró a una distancia segura del mausoleo Hildenhorn. El canto no estaba allí. El cementerio estaba en silencio. «Descansen en paz», susurró, rezando por ellos. «No tienen frío. Están con Dios». Nunca volvió a escuchar el coro. Pero otros guardias nocturnos de Spring Grove han informado, en noches de invierno especialmente frías, escuchar los ecos distantes de un himno, cantado por voces que parecen estar buscando calor en la oscuridad helada. Si esta historia te dejó helado, calienta la noche con un like. Suscríbete a nuestro canal, donde las voces del pasado nunca dejan de cantar. Historia 6. La cruz que sangraba durante un entierro en Jalisco, México. En un pequeño pueblo enclavado en las montañas de Jalisco, la fe y la superstición se entrelazan como las raíces de los árboles antiguos. El cementerio del pueblo era un lugar humilde, con cruces de madera y lápidas de piedra desgastadas. El padre Esteban estaba oficiando el entierro de un joven llamado Mateo, quien había muerto en circunstancias trágicas y violentas, víctima de una disputa de tierras. La tensión en el funeral era palpable, la familia de Mateo lloraba abiertamente, mientras que la familia rival observaba desde la distancia, con rostros impasibles. El aire estaba cargado, el cielo gris amenazaba con una tormenta. El padre Esteban leía los ritos funerarios, su voz tratando de proyectar paz sobre el dolor y el odio que se arremolinaban alrededor de la tumba abierta.
El ataúd de Mateo descansaba sobre la tierra removida. Al frente de la tumba, había una antigua cruz de cantera, una cruz de piedra porosa y desgastada por el tiempo, que marcaba la tumba de un ancestro. Mientras el padre Esteban rociaba agua bendita sobre el féretro, la madre de Mateo soltó un grito agudo, pero no era de dolor. Era de horror. Señalaba la cruz de piedra. «Miren. Miren. La cruz». Todos se giraron. El padre Esteban levantó la vista y su oración murió en sus labios. De la cruz de piedra, de la unión de los brazos con el poste vertical, pequeños filetes de un líquido oscuro y espeso comenzaban a brotar. Se deslizaban lentamente por la piedra gris, brillando con un tono rojizo oscuro. Era sangre. Un murmullo de terror recorrió a la multitud. «¡Sangre! ¡Es sangre!». El padre Esteban se acercó, incrédulo. Tocó el líquido con la punta de su dedo. Era cálido. Era espeso. Olía a hierro. Era, sin duda, sangre. Miró al cielo, buscando una explicación. ¿Un pájaro herido? ¿Un animal? No había nada. La sangre brotaba desde dentro de la piedra porosa. «Es una señal», gritó el hermano de Mateo, mirando con odio a la familia rival. «La tierra misma clama venganza por su sangre». El ambiente cambió instantáneamente de duelo a una furia tensa. Los hombres comenzaron a agarrar palas y herramientas, no para enterrar, sino para atacar. «Deténganse», rugió el padre Esteban, interponiéndose entre los dos grupos. «Esta no es una señal de venganza. Es una señal de dolor. Miren». La sangre no solo brotaba, goteaba sobre la tierra seca, formando un charco oscuro al pie de la tumba de Mateo. Y mientras lo hacía, la piedra de la cruz parecía oscurecerse, como si estuviera absorbiendo el dolor del evento. El padre Esteban, actuando por instinto, sumergió su hisopo de agua bendita en el líquido que brotaba y lo roció sobre el ataúd y la multitud. «Que la sangre de Cristo lave este pecado», exclamó. «Que esta sangre que vemos no sea un llamado a más violencia, sino un recordatorio del sacrificio». En el momento en que el agua bendita tocó la cruz de piedra, el flujo de sangre se detuvo. No disminuyó, simplemente se detuvo, como si se hubiera cerrado un grifo. Los filetes de sangre permanecieron en la piedra, secándose rápidamente bajo el viento que comenzaba a soplar. El silencio que siguió fue absoluto. El odio se había disipado, reemplazado por un asombro temeroso. La familia rival, pálida como fantasmas, se dio la vuelta y se marchó en silencio. El entierro de Mateo se completó en paz. El padre Esteban nunca supo explicar lo que sucedió. No fue un milagro en el sentido tradicional. No hubo curación. Pero hubo una interrupción. Los científicos que más tarde analizaron la mancha insistieron en que era óxido de hierro y minerales activados por la humedad, una explicación que nadie en el pueblo creyó. Sabían lo que habían visto. Habían visto a la piedra llorar sangre por un asesinato, y ese testimonio silencioso fue suficiente para detener una guerra en el pueblo. La cruz manchada sigue allí, un recordatorio sombrío de que la tierra nunca olvida. Si la fe y el terror corren por tus venas, demuestra tu devoción con un like. Suscríbete para ser testigo de más milagros oscuros y rituales interrumpidos. Historia 7. El velo blanco que flotaba entre los pasillos en Toledo, España. El cementerio de Nuestra Señora del Sagrario en Toledo es un lugar de historia profunda, construido sobre tierra que ha visto guerras y plagas. Sus pasillos están flanqueados por tumbas antiguas y estatuas de ángeles que parecen observar con ojos tristes. El padre Benigno era el capellán del cementerio, un hombre que creía más en la tristeza de los vivos que en la amenaza de los muertos. Una tarde de primavera, justo después del crepúsculo, realizaba su ronda habitual. La hora azul teñía el mundo de un gris melancólico. El aire estaba quieto, sin una pizca de brisa. Mientras caminaba por uno de los pasillos principales, algo blanco en su visión periférica le llamó la atención. Se detuvo y miró. Entre dos grandes mausoleos, a unos 30 metros de distancia, un trozo de tela blanca flotaba en el aire. Parecía un velo de novia, largo y de tul translúcido. Flotaba a la altura de la cabeza de una persona, moviéndose suavemente.
El padre Benigno asumió que era basura, tal vez un trozo de plástico ligero atrapado en una corriente de aire. Pero no había corriente de aire. Las hojas de los cipreses estaban inmóviles. El velo comenzó a moverse. No cayó al suelo. Se movió horizontalmente, saliendo de entre los mausoleos y comenzando a descender por el pasillo, directamente hacia él. Se movía con una gracia deliberada, ondulando suavemente, como si fuera llevado por una mano invisible. El padre Benigno se quedó quieto, su corazón comenzando a latir más rápido. ¿Quién está ahí?, preguntó, su voz sonando extrañamente alta en el silencio. El velo se detuvo a unos 10 metros de él. Flotó en el aire, girando lentamente sobre sí mismo. Era hermoso y aterrador. A través de su tejido translúcido, el padre podía ver las lápidas borrosas al otro lado del pasillo. «Esto no es real», murmuró, frotándose los ojos. «Es el cansancio». Pero cuando abrió los ojos, el velo seguía allí. Y luego, comenzó a elevarse. Subió por encima de las lápidas, por encima de las cruces, hasta que estuvo a la altura del segundo piso de un mausoleo cercano. Se quedó allí, suspendido contra el cielo morado oscuro. De repente, el velo se tensó, como si alguien lo hubiera agarrado por ambos extremos, y luego se lanzó por el aire. Se movió con una velocidad increíble, no flotando ahora, sino volando. Pasó directamente sobre la cabeza del padre Benigno con un sonido susurrante, como el de seda rozando la piedra. El padre se agachó por instinto, sintiendo el desplazamiento del aire frío. Se giró a tiempo para ver el velo desaparecer en la oscuridad de otro pasillo. Temeroso pero decidido a encontrar una explicación lógica, el padre Benigno lo siguió. Caminó por el pasillo oscuro, su corazón resonando en sus oídos. Llegó a un pequeño claro donde se encontraba una de las tumbas más famosas del cementerio, la tumba de la novia triste, una joven que murió el día antes de su boda en 1890. Allí, sobre la lápida de mármol de la novia, yacía el velo. Estaba perfectamente extendido, como si acabara de ser planchado y colocado allí. El padre Benigno se acercó lentamente. Extendió una mano temblorosa para tocarlo. En el momento en que sus dedos rozaron la tela, el velo se desintegró. No se quemó, no se rasgó. Se deshizo en 1.000.000 de partículas de polvo brillante, como esporas de diente de león, que flotaron en el aire por un segundo antes de desaparecer. Se quedó mirando su mano vacía. No había explicación. No era basura, no era una alucinación. Era algo que quería ser visto, algo que seguía esperando en el pasillo. El padre Benigno dio la bendición a la tumba de la novia triste y se marchó rápidamente, sintiendo todo el camino de regreso la sensación de ojos invisibles observándolo, y el susurro de la seda rozando la piedra justo detrás de él. ¿Crees en los espíritus que esperan? Si esta historia te ha tocado, deja tu like. Suscríbete al canal, porque hay muchos velos que aún no hemos levantado. Historia 8, los ojos que miraban desde una tumba en Florida, EUA. El calor en Florida es opresivo, y en los cementerios antiguos cerca de los pantanos, la humedad parece hacer que la descomposición sea algo tangible, un olor dulce y terroso que se aferra al aire. El padre Michael estaba visitando un cementerio parroquial pequeño y descuidado en las afueras de los Everglades, un lugar que la mayoría de la gente había olvidado. Estaba allí para inspeccionar los daños después de una tormenta tropical. La tormenta había removido la tierra. Algunas de las lápidas más antiguas se habían inclinado, y la tierra alrededor de las tumbas más nuevas estaba suelta y fangosa. Mientras inspeccionaba una sección particularmente dañada, notó una tumba reciente. Pertenecía a un hombre que había sido enterrado apenas una semana antes. La tierra sobre el ataúd se había hundido ligeramente, creando una depresión. Pero lo peor eran las grietas. La tierra fangosa se había secado parcialmente bajo el sol, creando pequeñas fisuras en la superficie. El padre Michael estaba tomando notas cuando sintió la clásica sensación de ser observado. Levantó la vista. No había nadie. Solo los cipreses cubiertos de musgo español y el zumbido de los insectos. Volvió a bajar la mirada a sus notas, pero la sensación persistió, intensa. Era una mirada fija, penetrante. Levantó la vista de nuevo, escaneando el perímetro. Nada.
Fue entonces cuando su mirada se posó de nuevo en la tumba hundida. Y su corazón se detuvo. Dentro de las grietas. En la oscuridad de la tierra fangosa, a través de las fisuras, algo brillaba. Se agachó, pensando que era un reflejo, quizás un trozo de joyería del difunto que había subido a la superficie. Se acercó más, entrecerrando los ojos. No eran joyas. Eran ojos. Un par de ojos humanos, abiertos, que lo miraban fijamente desde debajo de la tierra. Estaban inyectados en sangre, pero vivos. Y estaban llenos de un terror y una súplica indescriptibles. El padre Michael cayó hacia atrás, ahogando un grito. «Dios mío», exclamó. Se quedó paralizado, su mente gritando que era imposible. Era un truco de la luz, un reflejo en el agua estancada. Pero los ojos parpadearon. Lentamente, un párpado fangoso se cerró y se abrió. «¡Ayuda!», gritó el sacerdote, aunque no había nadie para oírlo. Se abalanzó sobre la tumba y comenzó a cavar con sus propias manos. La tierra estaba compacta y pegajosa. «¡Aguanta! Te sacaré», gritaba frenéticamente. Mientras cavaba, la tierra se movía. Los ojos seguían allí, fijos en él. Pero ahora, otro sonido comenzó. Un gorgoteo húmedo, ahogado, que venía de debajo de la superficie. Un intento de gritar a través de metros de tierra mojada. El padre Michael cavó hasta que sus uñas sangraron. Pero cuanto más cavaba, más parecía que la tierra se resistía. De repente, una nube de gas fétido, el olor de la descomposición más profunda, brotó de una de las grietas. El olor era tan abrumador que el sacerdote cayó de lado, vomitando. Cuando logró recuperarse, limpiándose la boca, volvió a mirar las grietas. Los ojos se habían ido. La súplica había desaparecido. El brillo se había extinguido. La tumba estaba inmóvil. El gorgoteo se había detenido. Se quedó allí, temblando, cubierto de barro y sudor frío. ¿Qué había visto? ¿El alma atrapada del hombre? ¿Una alucinación provocada por los gases del pantano? ¿O algo mucho peor, un entierro prematuro, un horror que trascendía la muerte? Llamó a las autoridades. Exhumaron el ataúd al día siguiente. El padre Michael observaba, su rostro pálido. Abrieron el féretro. El cuerpo estaba allí, en el estado esperado de descomposición de una semana. No había señales de lucha. Los ojos estaban cerrados, hundidos. El forense dijo que el padre debió haber sufrido una alucinación por el calor y los gases del pantano. Pero el padre Michael sabe lo que vio. Sabe que esos ojos lo miraron. Sabe que pidieron ayuda. Y sabe que les falló. Se retiró del sacerdocio un mes después, incapaz de volver a pisar un cementerio, perseguido por la mirada que lo observaba desde debajo de sus pies. ¿Alguna vez has sentido que te observan desde un lugar donde no debería haber nadie? Si esta historia te ha dejado sin aliento, danos un like. Suscríbete, si te atreves a mirar más de cerca la próxima vez que camines sobre una tumba. Historia 9, la silla que se mecía sola en un cementerio de Monterrey, México. En el Panteón del Carmen, en Monterrey, el calor del desierto castiga las lápidas de mármol. Es un lugar de contrastes, donde las tumbas opulentas de los industriales ricos se sientan junto a las modestas cruces de los trabajadores. Cerca de la entrada, bajo un árbol de mezquite seco, había una vieja silla de hierro forjado. Era pesada, oxidada por la intemperie. Los visitantes la usaban para descansar del sol abrasador. El padre Alonso, un sacerdote anciano que visitaba el panteón para llevar consuelo a los cuidadores, había escuchado las historias sobre la silla de la viuda, como la llamaban, pero las había descartado como folclore local. Decían que la silla pertenecía al espíritu de doña Carlota, una mujer que había pasado el último año de su vida sentada en esa misma silla, llorando sobre la tumba de su esposo, hasta que murió de pena. Una tarde, al atardecer, el padre Alonso estaba saliendo del panteón. Los portones estaban a punto de cerrar. El cielo estaba teñido de un naranja intenso. No había viento. El aire estaba completamente quieto, pesado y seco. Mientras pasaba junto al árbol de mezquite, vio la silla. Y se estaba meciendo.
No era un movimiento brusco. Era un balanceo suave, rítmico, constante. Hacia adelante, hacia atrás. Chirrido, chirrido, chirrido. El sonido del metal oxidado era el único ruido en el cementerio silencioso. El padre Alonso se detuvo. Miró a su alrededor. Estaba completamente solo. El cuidador estaba en la puerta, demasiado lejos para ser una broma. «Hola», dijo, su voz sonando débil. La silla continuó meciéndose. Hacia adelante, hacia atrás. El sacerdote, un hombre práctico, se acercó, buscando una explicación. ¿Un mecanismo? ¿Un hilo? Se agachó y miró debajo. No había nada. Solo la silla de hierro pesado, moviéndose por sí misma sobre la tierra compactada. Extendió una mano temblorosa y agarró el reposabrazos. La silla se detuvo abruptamente, con una sacudida que casi le hace perder el equilibrio. El metal estaba frío, a pesar del calor del día. Sintió una oleada de electricidad estática en la mano y la retiró rápidamente. En el instante en que soltó la silla, ésta reanudó su movimiento. Chirrido, chirrido, chirrido. Pero esta vez, el movimiento era más rápido, más agitado. Casi violento. Como si estuviera enojada por la interrupción. El padre Alonso retrocedió, su corazón latiendo con fuerza. Podía sentir una presencia ahora. Una tristeza abrumadora y una profunda soledad emanaban de la silla vacía. Era la sensación de un duelo que nunca había terminado, una vigilia eterna. Doña Carlota, susurró el sacerdote, sin saber por qué usaba ese nombre. Su esposo no está aquí. Usted tampoco debería. Vaya en paz. Descanse. Comenzó a rezar el Padre Nuestro en voz alta. Con cada palabra de la oración, el movimiento de la silla se hacía más lento. Chirrido, chirrido, chirrido. El ritmo disminuía. Cuando llegó a Amén, la silla se detuvo por completo. Se quedó inmóvil. El silencio volvió al cementerio, roto solo por el sonido distante del tráfico de la ciudad. El padre Alonso observó la silla durante un largo minuto. Permaneció quieto. Sintió que la presencia se disipaba, como la niebla matutina. Dio la bendición al aire y se marchó rápidamente. Al día siguiente, cuando regresó, la silla de hierro forjado había desaparecido. El cuidador juró que no la había movido. Nadie la había movido. Simplemente ya no estaba allí. El padre Alonso cree que, después de tantos años, doña Carlota finalmente había escuchado la oración y había abandonado su vigilia. ¿Quién espera por ti en el más allá? Si esta historia te conmovió, deja tu like. Suscríbete a nuestro canal, donde las sillas vacías siempre tienen historias que contar. Historia 10, el féretro que regresó a su tumba en Navarra, España. En los valles montañosos de Navarra, las viejas tradiciones persisten. El pequeño cementerio de la iglesia de un pueblo remoto guardaba los restos de generaciones. Un día, se recibió una orden judicial para la exhumación de un ataúd. Se trataba de don Joaquín, un terrateniente fallecido hacía 5 años, cuya muerte repentina ahora se sospechaba que había sido un envenenamiento por parte de un heredero ansioso. El padre Iker, el párroco local, acompañó al equipo de exhumación. 2 sepultureros cansados y 2 funcionarios judiciales con aspecto aburrido. El día era gris y lluvioso. Llegaron a la tumba de don Joaquín. Era una tumba simple en la tierra, marcada por una cruz de hierro. Los sepultureros, Antón y Benito, comenzaron a cavar. El trabajo fue lento. La tierra estaba saturada de agua, pesada y fangosa. El padre Iker rezaba en voz baja mientras el agujero se hacía más profundo. Después de 2 horas, sus palas golpearon la madera. Aquí está, dijo Antón. Con gran esfuerzo, pasaron cuerdas por debajo del féretro. Era un ataúd de madera de haya, simple pero robusto. Estaba cubierto de barro. Los 4 hombres tiraron, y con un sonido de succión repugnante, el ataúd salió de la tierra mojada. Lo colocaron al borde de la tumba abierta. Los funcionarios judiciales verificaron el sello y la placa, don Joaquín Mendoza. Bien, dijo el funcionario principal.
Es demasiado tarde y llueve demasiado para transportarlo hoy. Asegúrenlo en la capilla de servicio hasta mañana por la mañana. El forense vendrá al amanecer. Los sepultureros, agotados, llevaron el ataúd a la pequeña capilla de piedra en la entrada del cementerio, un lugar frío usado para almacenar herramientas y, ocasionalmente, cuerpos. Lo dejaron sobre un catafalco de piedra y cerraron la pesada puerta de roble con un candado. El padre Iker se sintió inquieto toda la noche. La tormenta arreció, y el viento aullaba alrededor de la iglesia. Apenas durmió. Al amanecer, el forense llegó. El padre Iker, Antón, Benito y los funcionarios fueron a la capilla de servicio. El candado seguía en su lugar, intacto. El padre Iker lo abrió. Abrieron la puerta. La capilla estaba vacía. El catafalco de piedra estaba desnudo. El ataúd de don Joaquín había desaparecido. El pánico se apoderó del grupo. «Imposible», gritó el funcionario. «La puerta estaba cerrada. Las ventanas están selladas». Corrieron hacia la tumba. El agujero que habían cavado el día anterior estaba lleno. No perfectamente, sino como si la tierra hubiera sido arrojada apresuradamente. Y en la cabecera, la cruz de hierro estaba de nuevo en su lugar. «Esto es una broma», siseó el funcionario, mirando a Antón y Benito. «¿Qué hicieron?» «Nada, se lo juro por Dios», dijo Antón, su rostro pálido de terror. «Mire nuestros pies. Nuestras botas están limpias. Mire el barro alrededor de la tumba». Tenía razón. El barro alrededor de la tumba estaba intacto, excepto por un conjunto de huellas, las suyas del día anterior. No había huellas nuevas. No había marcas de carretilla. No había señales de que nadie hubiera estado allí durante la tormenta. «Es imposible», repitió el forense. «Nadie pudo mover ese ataúd pesado, volver a llenar la tumba y colocar la cruz en medio de esa tormenta sin dejar rastro». «El muerto no quiere ser movido», susurró Benito, santiguándose. El funcionario, furioso pero visiblemente asustado, ordenó: «Vuelvan a cavar». Con una renuencia que rayaba en el pánico, Antón y Benito volvieron a clavar sus palas en la tierra suelta. Cavaron frenéticamente. Golpearon la madera en la mitad de tiempo. Era el ataúd. Estaba exactamente en la misma posición en la que lo habían encontrado el día anterior. Lo volvieron a sacar, esta vez con manos temblorosas. El ataúd estaba cubierto del mismo barro. Lo abrieron allí mismo, bajo la llovizna. El cuerpo de don Joaquín estaba dentro, en paz, o al menos, tan en paz como puede estar un cadáver. Nadie pudo explicarlo. Como regresó un ataúd de 200 kilos a su tumba, se enterró solo y volvió a colocar su propia lápida. Todo ello desde una habitación cerrada con llave y sin dejar una sola huella. La autopsia reveló que don Joaquín sí había sido envenenado. Pero el pueblo de Navarra cuenta una historia diferente. Dicen que don Joaquín amaba tanto su tierra que ni siquiera la ley de los hombres podía separarlo de ella, y que esa noche, la tierra misma lo reclamó y lo trajo de vuelta a casa. Hay tumbas que nunca deben ser profanadas. Si crees que los muertos deben descansar en paz, sella este vídeo con un like. Y suscríbete, porque hay muchos secretos enterrados que se niegan a permanecer bajo tierra.